o menos la configuración que ha llevado la difusión de la devoción a la Virgen de Valvanera. Que lo primero y más curioso y quizás más a veces resulta hasta extraño es que tuvo una mayor potencia de identidad de imagen fuera de La Rioja que dentro de La Rioja. Es decir, los emigrantes riojanos desde el siglo XVI hicieron como un símbolo de la imagen de Valvanera para congregarse en torno a ella. Estas congregaciones que se fundan en torno a la Virgen de Valvanera evidentemente están situadas en lugares estratégicos. ¿Cuál es la ruta de la fundación de las congregaciones? Evidentemente es la ruta de la Mesta. La más importante de todas ellas va a ser la de Madrid, por estar en la corte. Ya hemos visto las fechas, es la tercera en cuanto a fundación. Se funda en un monasterio benedictino, cosa que es también muy propio, teniendo en cuenta que, como ven ahí en la imagen, la abadía benedictina de Valvanera es el lugar originario de la devoción y donde se encuentra la imagen. Aparte de esta congregación de Madrid, que fue realmente importante porque en ella se daban cita pues, los personajes riojanos más importantes por ocupar puestos en la administración política, religiosa o sobre todo por su potencia económica. En la inmigración riojana hay que decir una cosa desde el principio, es que la inmigración riojana no se puede contabilizar por el número, que es pequeño, sino en realidad por la calidad y la influencia de los emigrantes y por haber constituido también unas redes sociales muy potentes. Todo esto que se está viendo se ha mantenido en el caso de la inmigración riojana prácticamente hasta el siglo XIX. Cuando hablamos también de inmigración riojana me gustaría centrar un poco más el asunto, y es que en La Rioja en realidad hay dos zonas geográficas muy bien diferenciadas, que es La Rioja, es decir, el valle, y Cameros, que es la sierra. El 95% de la inmigración va a ser camerana. Es decir, va a partir de aquellos lugares donde evidentemente las posibilidades de desarrollo son menores. Unas sierras agrestes, unas sierras que no tienen ninguna posibilidad, no hacen más que invitar a la emigración. Por lo tanto, estas cadenas de emigrantes van a tener a veces un doble tiempo, una primera inmigración hacia Madrid, hacia Extremadura, hacia Andalucía, Sevilla, Cádiz, también Málaga, pero después van a dar un paso a América. Esta va a ser quizás una ruta pues, muy marcada en el caso de la inmigración, que como digo fundamentalmente es camerana. Y curiosamente también este santuario de la Virgen de Valvanera se encuentra en las estribaciones de las sierras riojanas, casi debajo del pico de San Lorenzo, que es la mayor altura. Y la tradición se remonta pues, a la aparición de esta imagen que vemos aquí, una imagen que aparece, según la tradición, a Nuño, que es un ladrón arrepentido, y al presbítero Domingo de Brieva, pero que es una imagen que hasta el siglo XX no va a haber nadie sin sus vestiduras. Es decir, toda la iconografía que vamos a rastrear de esta imagen como símbolo de identidad en torno a la cual se congregan los riojanos que han emigrado, la va a representar con sus vestiduras y sobre todo con tres signos característicos y distintivos: el roble, la fuente y las abejas, que son los tres, están muy relacionados con la leyenda de origen. Debían encontrar, la tradición dice que es una imagen que se ha escondido previa a la invasión musulmana, que Nuño y Domingo tienen una revelación según la cual van a encontrar la imagen en el roble más alto, donde mana una fuente y en torno al cual hay panales de abejas. Esas son las tres señales. Bien, en cualquier caso, va a haber varias historias importantes del santuario. Va a ser un santuario famoso, podríamos decir, mucho más de lo que es hoy en día, a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII. Y en este santuario vamos a encontrar el origen, ahí vemos algunas imágenes antiguas, la Virgen hasta el siglo XX ha estado así, y solo a partir de mediados del siglo XX ha comenzado a verse de esta manera, de tal manera que cuando
personas que están poco acostumbradas a la iconografía, pues ven las imágenes que ahora vamos a ver, no la identifican con la Virgen de Valvanera, pero realmente es que quienes no estamos viendo la imagen que se ha visto a lo largo de los últimos 500, 600, 700 años somos nosotros al despojarla de las vestiduras. Bueno, en cualquier caso, esta imagen, como digo, va a tener una réplica muy importante. Va a ser la réplica que se va a colocar en la capilla del monasterio de San Martín de Madrid. ¿Por qué? Porque allí se va a constituir la principal congregación de riojanos, que va a llegar a tener el título de archicofradía, de tal manera que va a conseguir unir así a las otras que vayan naciendo. Esas otras que van a ir naciendo, como he dicho, siguen un curso muy claro, el curso de la Mesta, la vamos a tener en Zafra, la vamos a tener en Badajoz, por otra parte la vamos a tener en Sevilla, importante, y en Cádiz. Y al margen de esta ruta, una que también es muy característica, la de Valladolid. Está allí la Real Chancillería y también de alguna manera el constituir una cofradía en ese lugar nos está invitando también a pensar cómo de alguna manera esta congregación quiere ser el centro unificador que ayude a los riojanos en sus problemas judiciales. Es decir, un amparo, un procurador que evite de alguna manera una serie de costes y también, por otra parte, que facilite esa posibilidad de los recursos. Las congregaciones de Valvanera se difundieron bastante por la península y menos por América. Menos porque en realidad no hemos descubierto congregaciones realmente constituidas, sino más bien grupos de devotos. En este sentido, la imagen de Valvanera ha constituido un referente, porque sí que sabemos que en torno a esas imágenes, en torno a esas capillas, se llevaba adelante una labor benéfica, se llevaba adelante una labor sobre todo de integración, constituyendo de alguna manera unos primeros vínculos en torno a los cuales es posible conocer a otras personas e integrarse en el lugar, y también, como no, una red de beneficios mutuos, que esto creo que no se puede poner en duda. Bien, la devoción de la Virgen de Valvanera está muy extendida por toda América. Realmente esto nos está llevando también a certificar lo que decía antes, que era el santuario de Valvanera, un santuario mucho más conocido y la devoción mucho más extendida de lo que realmente lo es hoy en día. Del norte al sur del continente pues podemos ver lugares donde se venera a la Virgen de Valvanera. Uno de los más importantes en los últimos tiempos es el de la parroquia argentina de la Virgen de Valvanera en Buenos Aires. Un barrio importante que llevó a que a comienzos del siglo XX esta parroquia de Valvanera fuera la mayor de toda la cristiandad, era la parroquia más grande. Bien, la imagen, como vemos, responde a esa iconografía de la Virgen vestida. Le falta el roble, en este caso, pero sí es muy característica la silla con cabezas de águila, que está en la talla original y que siempre se vio. En cualquier caso, esta imagen y esta parroquia de Valvanera tiene que relacionarse con un antiguo lugar de residencia de religiosos que iban a las misiones y una primera ermita fundacional que después dio paso a esta parroquia. En Chile la devoción es bastante antigua, de hecho en Chile hemos constatado el intento de fundación de cofradías ya en el siglo XVIII, pero nunca llegaron a darse. La fuente que nos informa de estos intentos de fundación de cofradías o de congregaciones, quizás es interesante ver un poco la diferencia que se apuntaba antes entre cofradía y congregación. En el siglo XVII se produce un fenómeno en la espiritualidad, y es que una vez que ha llegado a su culmen, por así decir, el aparato barroco de la liturgia, que tiene de alguna manera un claro interés propagandístico, podríamos decir, frente al protestantismo, se llega a un momento en el cual la espiritualidad avanza, se da un salto en la espiritualidad. Y de pronto se empieza a ver que eso no llena, no es lo importante. Esto va a caminar directamente después hacia el espíritu religioso de los ilustrados. Bien, entonces en el siglo XVII comienzan a aparecer, probablemente por inspiración de las congregaciones marianas de los jesuitas,
una serie de congregaciones en las cuales va a primar mucho más lo espiritual que lo devocional. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo importante de la cofradía ya, de la nueva institución llamada congregación, ya no va a ser como en la cofradía la fiesta, la procesión, la comida, que en realidad en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, después vienen las críticas de Fray Gerundio de Campazas y de todos los ilustrados, la cofradía se había quedado reducida en muchos casos a la comida, a la fiesta, a la pólvora, que arruinaba tantas economías familiares. Bien, entonces esas congregaciones lo que hacen de alguna manera es evitar en la medida de lo posible esos fenómenos externos, exteriores, y concentrarse más en lo que es el potenciar una espiritualidad de carácter, podríamos decir, más intimista, pues desde la oración mental a lo que podría ser el fomentar y potenciar la caridad como mejor expresión de una auténtica religiosidad. Ese es el camino que lleva. Bien, entonces, quizás todo eso pueda acabar en una institución que acabo de estudiar yo últimamente, que quizás a algunos les suena, que es la Santa Escuela de Cristo, donde en realidad el fenómeno llega hasta sus extremos porque quedan prohibidas todas las manifestaciones externas. Es decir, no ya es que no se puedan hacer o no se ponga mucho interés, no, es que está prohibido por su propia Constitución. Bien, entonces ese fenómeno, esa evolución que nos lleva de lo que es la cofradía fundamentalmente volcada al exterior a lo que es la congregación fundamentalmente volcada en lo interior. Bien, entonces, saltando un poco y volviendo a lo que decíamos, en el caso chileno se constata ya en el siglo XVIII intentos de constituir réplicas de la Congregación de Madrid, que curiosamente va a desplazar al santuario como centro difusor de la devoción. Es decir, ¿quién se va a constituir como referencia fundamental de los riojanos fuera de La Rioja? La congregación de Nuestra Señora de Valvanera de la Corte de Madrid. Es decir, a ella es a la que se dirige el correo, a ella se pide consejo, a ella se piden recomendaciones, de tal manera que actúa, eso sí, como decíamos, como una red de beneficios mutuos, una red clientelar en alguna medida. Una congregación de Madrid que llega quizás a su esplendor en el momento en el que el marqués de la Ensenada asume la presidencia, es decir, un eminente riojano. ¿Hasta qué punto el marqués de la Ensenada se implicó en la vida de la cofradía? Pues yo creo que muy poco. Es decir, el marqués de la Ensenada no podía decir que no, evidentemente, pero por otra parte, tanto a él como a la propia congregación les convenía que él estuviera al frente de esa congregación, que en esos años además se muestra con cierto poderío en el sentido de que hay, por ejemplo, muchos miembros de la Junta que pertenecen a los 5 gremios mayores, están situados en la élite económica de Madrid, que va a repercutir también en La Rioja, sea en las fábricas de mantas de Ezcaray, o sea en las de Enciso, o sea en muchísimas otras iniciativas que se llevan a cabo en ese mismo momento. Bueno, en Perú tenemos varias imágenes de Valvanera, en Ayacucho, en Arequipa. En Lima se constituye una especie también de cofradía en la iglesia de San Agustín. No conservamos la imagen primitiva a raíz de un incendio. En cualquier caso, los cultos se mantenían hasta el siglo XX. En Ecuador, la devoción a la Virgen de Valvanera es antiquísima, es de 1521. Es decir, prácticamente en los mismos comienzos de la conquista y evangelización. De hecho, hay un riojano que participa en la batalla de Pichincha que hace que el triunfo sea castellano, por así decir, y motive la erección de una primera ermita, que es esa que se ve ahí, en Riobamba, dedicada a la Virgen de Valvanera. La iconografía después, con el paso de los tiempos, pues ha variado notablemente. También en Quito, esta es la última imagen que he encontrado, afortunadamente, en mi último viaje a Quito, y teniendo en cuenta que tengo cierta amistad con el obispo auxiliar, me dio un permiso para entrar a las clausuras, con lo cual en el monasterio del Carmen Bajo, pues acompañado por la priora, fuimos viendo cosas y de pronto me dijo, aquí tenemos un cuadro que no sabemos lo que es. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando dije, pero es la Virgen de Valvanera? Me dijo, ¿de qué? De Valvanera.
Y ya le expliqué la historia y la monja se quedó muy contenta, y más yo, desde luego, por encontrar una nueva manifestación de... Pero vamos, muchos de estos cuadros, evidentemente, están llevados o están mandados pintar allí de acuerdo con las estampas que mandaba la Congregación de Madrid. De hecho, hay una correspondencia importantísima en Madrid de demanda de estampas. La congregación edita muchísimas estampas, y manda tacos de estampas, o sea, eso está certificado. Y también libros con la historia, libros que va promocionando. Bien, entonces son muchas veces los eclesiásticos. ¿Por qué hablábamos antes de franciscanos? A mí tampoco me resulta nada raro que las cofradías acaben en iglesias de franciscanos, porque no podemos olvidar una cosa, y es que ninguna congregación ni orden ha tenido tanta importancia de cara a la religiosidad popular como la Orden de San Francisco. O sea, la Orden de San Francisco es la orden que por tantos motivos está más cerca de lo que es la sensibilidad popular, sea por extracción de los religiosos, sea por la abundancia de sus conventos. Pensemos que había conventos de franciscanos en todos los sitios, es decir, uno andaba por cualquier sitio y en 10 kilómetros encontraba el siguiente monasterio, el siguiente convento, con lo cual no es extraño, porque además, por otra parte, sabemos todos los que estamos aquí que las congregaciones hicieron una política de captación de cofradías, porque era asegurarse un modus vivendi, que no tenían de otra manera. O sea que esa promoción es evidente. En el caso de Colombia fueron los franciscanos, pues algunos casos sí, pero mayormente fueron los agustinos. Y además hay que tener en cuenta que la devoción a la Virgen de Valvanera en Colombia, que está extendidísima, se remonta solo al siglo XIX. El siglo XIX, y que quienes lo promueven son ya los agustinos del monasterio de San Millán de la Cogolla, cuando los agustinos han llegado a San Millán. Y la verdad es que siembran por completo Colombia de imágenes de la Virgen de Valvanera. Pues Bogotá, Sonsón, que tiene ahí un santuario famoso, y otras muchas. Este de Pereira, que es ya muy moderno. En Venezuela también hay varias, y sobre todo cuadros antiguos. En Costa Rica también, junto a la capital, tenemos también un santuario bastante importante. En El Salvador, en Santa Ana. En Guatemala también lo hay, el Misco. En Puerto Rico hay hasta el día de hoy un santuario importante, que es el de Coamo. Son todas réplicas pintadas. En Estados Unidos también tenemos algunas de las antiguas misiones franciscanas, fundamentalmente. Y en México hay una gran abundancia de imágenes de la Virgen de Valvanera. Se sabe que fueron difundidas con cierta abundancia, hasta el punto de que cada día aparecen más. Uno de los lugares en México DF que tuvieron más importancia desde el punto de vista institucional, podríamos decir, es el antiguo convento de Madres Concepcionistas de La Valvanera, que ahora mismo es la Catedral de Rito Maronita. Está ahí en el centro justo. Y presidía, yo creo que ya no lo preside el retablo, pues una pintura de la Virgen. Bien, hay otras muchas piezas como estas que estamos viendo, todas ellas de México DF. En general guardan todas, como vemos, la iconografía del roble, la fuente y luego las abejas que aparecen por todos los sitios. Normalmente todo esto, si pusiéramos al lado un grabado, veríamos que es una réplica exacta de la estampa mandada por la Congregación de Madrid, donde aparece la aparición del ángel al ladrón Nuño, es decir, aparece todo tal cual, calcao. Esta es también otra pequeña talla que hay en el Museo Nacional de la Historia de México. Este es un lienzo magnífico donde se narra la aparición en el roble a Nuño y a Domingo. Bueno, es de Juan Correa y está en el Museo Franz Mayer. Es probablemente, iconográficamente, es lo mejor que hay de la Virgen de Valvanera. Bien, en cualquier caso, todo esto nos lleva a referirnos a la congregación de Nuestra Señora de Valvanera de México. Esta congregación tiene algunas características interesantes. La primera de ellas es que se funda, por así decir, a imagen de la congregación de Aránzazu. Y para ello
van al mismo templo, que es el de San Francisco. Estamos hablando del convento grande de San Francisco de México, que era una ciudad dentro de la ciudad. Es decir, estos complejos conventuales antiguos, pues como vemos, pues se componían de un gran templo, de varios otros templos, de todos los claustros donde se albergaban las dependencias conventuales, su propio cementerio, es decir, constituía realmente una ciudad. Bien, dentro de este gran complejo de San Francisco, los riojanos lo primero que hacen es comprar una capilla. Compran una capilla para poner una imagen de la Virgen de Valvanera. Esa capilla va a estar, por así decir, en el núcleo originario de la congregación. ¿Por qué? Porque los riojanos residentes en México, todos ellos fundamentalmente emigrados por cuestiones económicas, de comercio, algunos también por cuestiones de pertenecer a los órganos de la administración, y también, evidentemente, encontramos religiosos que están en América, pues franciscanos. Bueno, incluso vamos a tener un arzobispo riojano, que va a ser el arzobispo y virrey Lizana, que va a tener importancia también a la hora de legalizar la situación de la congregación. Bien, la congregación surge, como digo, a imagen de Aránzazu, y se encuentra con un primer problema. Estamos hablando del siglo XVIII ya. Estamos hablando de la segunda, tercera década del siglo XVIII. Estamos hablando de que la congregación no quiere sujeciones. Por lo tanto, en sus orígenes busca evadirse por completo de la jurisdicción episcopal. Eso es algo claro y evidente. Y no se consigue. No se consigue, de tal manera que prefieren no constituirse como cofradía, sino seguir como grupo de devotos, que pasar a la aprobación diocesana las constituciones. Entonces van a buscar todo tipo de artimañas. Y entonces van a intentar pedir que, al igual que la cofradía de Aránzazu, ellos también están exentos. Es decir, eso es fundamental, la exención, evitar la visita sobre todo. Bien, no se va a conseguir, pero se va a buscar un método alternativo. Hacia 1730 y tantos, una cosa así, 1742, todo este proceso se conoce bien, gracias a Dios, a que en el Archivo General de la Nación de México están los libros de la congregación, y que el archivo de la Congregación de Madrid en la parroquia de San Ginés se ha conservado también con bastante amplitud, en el sentido de que no se han perdido casi nada. Algo se ha perdido, pero en general podemos reconstruir bastante bien la historia. Bueno, entonces, la correspondencia que mantiene este grupo de devotos de México, queda siempre claro esto, y entonces la Congregación de Madrid les escribe diciendo que ha conseguido del Papa el rango de archicofradía, por lo tanto, que ellos se pueden fundar como filial, y una vez que se fundan como filial ya no necesitan que sus estatutos sean aprobados en México. Es decir, la propia filial tiene sus estatutos porque ya los tiene la de Madrid. Bien, entonces, en base a esto, comienzan a seguir un proceso por el cual se van constituyendo, y lo hacen con los estatutos de Madrid, evidentemente, pero modificándolos de alguna manera también para recoger las especificidades de esta cofradía. Hay que decir que es una congregación en la cual, en sus estatutos fundacionales, van a tardar un poco todavía, encontramos a los personajes riojanos más relevantes de la corte virreinal. Es decir, pues tenemos nombres que incluso podríamos relacionar con comarcas y con localidades formando parte de grandes familias, por así decir. Pues tenemos al conde de San Bartolomé de Jala, tenemos a Francisco Marcelo Pablo Fernández, a los Pérez Cano, a los Jaén de Sicilia, todos estos apellidos que, como digo, podrían relacionarse con localidades perfectamente hasta la actualidad situadas. Casi todas ellas en Cameros.
También tenemos que tener en cuenta otra cosa. Muchos de ellos, comerciantes, van a utilizar la congregación para adquirir una relevancia social en tiempos sobre todo del virrey Lizana. Van a conseguir que la fiesta de Valvanera se celebre con una gran solemnidad en México, y luego muchos de ellos van a seguir una trayectoria ascendente que va a acabar siempre, en buena parte de los casos, va a acabar con la obtención de un título nobiliario. Es decir, el objetivo es alcanzar el título, de alguna manera. Muchos de estos van a ser también los que sufraguen con sus donativos la construcción de esta magnífica portada de la capilla de Valvanera. Hoy todavía existe, pero lo que ya no existe es la decoración escultórica. Aquí tendríamos la Virgen de Valvanera, hoy podemos verla de esta manera. Hoy se ha constituido en el acceso principal a la iglesia de San Francisco, cuando antiguamente no era sino una capilla. Bien, una capilla muy suntuosa para la que se construye un retablo y una imagen. La imagen pensábamos que estaba perdida, pero realmente no ha sido así. Parece ser que cuando la congregación de Valvanera, lo mismo que la de Aránzazu y todas las demás, fueron expulsadas del templo por la Revolución, pues lo que hicieron fue llevarse sus pertenencias y concretamente fueron a parar al Colegio de Vizcaínas. Y en el Colegio de Vizcaínas apareció esta imagen que responde perfectamente a la historia que tenemos de esta talla. Era una talla que estaba en el retablo, no estaba pensada para ser procesionada, y cuando intentan, para dar vistosidad a la congregación, organizar una gran procesión, se dan cuenta de que aquello pesa muchísimo y no es posible sacarla en procesión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se contrata a un escultor para que la vacíe, para que deje un maniquí que sea muy fácil de mover. Es una imagen que siempre había estado vestida, por lo tanto se rebaja la imagen, y esto nos hizo, pues quizás este pequeño detalle fue el que hizo que viéramos que esta era la imagen de Valvanera. No el niño no es el original, pero en cualquier caso, bueno, pues ha sido una suerte volver a encontrar ahí en el Colegio de Vizcaínas esta imagen. Esto responde un poco a ese esplendor de la congregación que se extiende desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo, desde las últimas décadas del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Está formada o conformada la congregación, como digo, por personas importantes. Muchas de ellas tienen ocupaciones también municipales, pues alcalde de la ciudad, prior del consulado, encontramos varios, grandes propietarios, y es cuando aparecen ya figuras tan relevantes como los Martínez Cabezón y sobre todo la familia de los Fernández de Tejada, muy importante también por su relación con el Solar y Divisa, y también con los Ágreda, que van a ser la última gran familia que va a estar al frente de esta congregación, y como ya me van dando aquí aviso de que hay que acabar, pues yo voy a ser disciplinado y lo voy a hacer. Aquí tenemos a quizás el más importante de toda la familia, don Diego de Ágreda. Gracias a don Diego de Ágreda, la congregación tiene una época de esplendor pues inusitada, podríamos decir, no solamente por cuanto tiene una gran repercusión en la vida de la ciudad, teniendo en cuenta también que hay otros personajes importantes en los más importantes puestos, sino por cuanto empieza a desarrollar también una labor importante de caridad, donde hay ya muchos que no están en una posición social muy holgada y ya necesitan esa ayuda. Esa ayuda había sido muy característica de la Congregación de Madrid, menos de la de Sevilla, pero sobre todo sí de la de Madrid, donde tenemos pues datos de personas que acudían a pedir ayuda, bien sea porque habían gastado toda su fortuna en pleitos en la corte, bien sea porque acudían allí para buscar remedio a sus necesidades. Por ejemplo, algunas que me resultan curiosas, sus necesidades de tipo médico, es decir, no había posibilidades, pues supongo que en Logroño no habría posibilidades de acceder a médicos
que tuvieran un conocimiento de algunas enfermedades raras y van a la corte y precisamente piden ayuda para sufragar esos gastos. También aparecen datos muy curiosos, por ejemplo, de personas que han sido asaltadas y que requieren una ayuda precisa. Bueno, en el caso de México también, especialmente a raíz de la presencia de los Ágreda, se va a notar esta actividad caritativa tan característica de las congregaciones. También van a predicar los más afamados predicadores de la ciudad, los cultos de la cofradía, e incluso se va a llegar a editar una pequeña novena. Bueno, son todas características de ese momento de esplendor de una congregación de la Virgen de Valvanera, como es la de México, cuyos datos, si tienen interés y ganas, pueden leer después en el texto. Simplemente decirles que la mayor parte de todos estos datos y de todas estas imágenes, si alguno tiene mayor interés, se pueden ver en este libro que sacamos hace ya varios años, titulado Cofradías de Valvanera, cauce de identidad riojana, porque en realidad es curioso cómo en un momento en el cual La Rioja tiene una identidad un poco difuminada, territorialmente es mucho más amplia de lo que es actualmente, pero de cara al exterior tenía siempre un símbolo unánime. No hemos encontrado, por ejemplo, yo tenía mucho interés en ver si en algunos momentos aparecía San Millán de la Cogolla como símbolo, y no hay ni una sola ocasión, ni una sola. Es decir, es siempre, curiosamente, esta imagen de Valvanera que además, en la mayor parte de La Rioja, en esa misma época no tiene una devoción relevante, pero que se constituye como identidad de un grupo social relativamente diferenciado y que en el exterior, es decir, en el resto de la península o sobre todo en América, tiene unos intereses comunes. Muchas gracias.